Entiendo.
EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola a todos, creo que se me escucha bien. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Noelia Olivera. Como ya se me ha presentado en las presentaciones previas a este curso, sí, los estoy saludando desde Argentina. Desde acá ya es de noche, no sé bien qué horarios estarán manejando, desde dónde nos estarán mirando. Allí alguien saluda desde Nicaragua, Puerto Rico, Arequipa, bien, muchísimos lugares de Guatemala. ¿Sí? Sean más que bienvenidos y qué lindo que puedan formar parte y que apuesten a este espacio, ¿sí? Facilitado a través de Education Business Group Inc., que es una empresa norteamericana, ¿sí? Que ofrece cursos de capacitación, ¿sí? Online para profesionales y estudiantes. Se trata de una plataforma e-learning o aprendizaje electrónico que llegó a Latinoamérica. Así que en nombre de ellos y mío les doy la bienvenida y agradezco que puedan estar allí presente, escuchando y formando parte de este nuevo espacio, ¿sí? Recordarán que Education Business Group une culturas a través de la educación, de la formación, ¿sí? Está totalmente comprometida con la formación profesional en pos de mejorar el mañana, ¿sí? Y una globalización también de la educación. Así que muchas gracias por los saluditos que están dejando ya ahí en chat, ¿sí? Quiero, antes de comenzar a hablar de lo que nos compete en el curso, ¿sí? Dejarles dicho algunas cuestiones, ¿sí? Previas que son muy importantes. Primero que nada, para la obtención de los certificados es totalmente opcional, ¿sí? Tiene el costo de $10 y va a tener el sello de Education Business Group Inc., ¿sí? Norteamérica. Así que eso, una vez finalizado el curso, lo pueden solicitar desde la plataforma, ¿sí? Al certificado para poder obtenerlo. Bien, que se va a brindarles 72 horas laborables después, ¿sí? Saludos a todos los que están dejando allí el saludito en el chat, ¿sí? Y bienvenidos, ¿bien? Bueno, en cuanto a la plataforma, ya vieron el video, ¿sí? Instructivo antes de comenzar, antes de que yo saliera, digamos, a
empezar este curso, pero lo tienen disponible incluso en la plataforma de YouTube de Education Business Group. Pueden ir allí y también acceder a las clases grabadas, ¿sí? También lo pueden hacer desde plataforma, de la plataforma educativa. Para el curso vamos a estar utilizando el mismo link de acceso y van a ser de lunes a viernes, ¿sí? Desde este lunes hasta el viernes a la misma hora, ¿sí? Entonces, utilizando el mismo link van a poder ingresar a las clases. Bien, así que bueno, los espero que puedan participar de todas ellas, porque en cada una me he propuesto transmitir información que es muy importante, especialmente desde lo que tiene que ver en la educación emocional, ¿sí? Y precisamente haciendo hincapié a lo que como profesionales de la salud tenemos que considerar y tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a las emociones. Bien, porque existen muchos documentos, investigaciones, libros, autores, mucho material respecto a lo que emociones respecta, pero tenemos que saber enlazar todos los conocimientos para poder hacer de ello una información complementaria y enriquecedora, evitando iatrogenias quizás a futuro, ¿sí? Así que cada clase va a estar abocada a temas particulares, pero que van a ir complementándose entre sí. Bien, así que bueno, los espero y espero que puedan participar de todas ellas, porque cada una va a ser enriquecedora y va a complementar a la anterior. Y bueno, espero que les genere enriquecimiento profesional, ¿sí? Nuevos conocimientos y, o complemento del que ya puedan tener previo a este curso, y si no, también nuevos interrogantes para futuras investigaciones ya desde lo personal. Bien. En cuanto a las dudas que tengan respecto a lo que se brinde o se explique en este curso, pueden hacerme llegar sus dudas, consultas, todo lo relativo al curso, al correo, ¿sí? nolivera2020@ebg.es, ¿sí? Y en cuanto a lo que tiene que ver con la plataforma y todas estas cuestiones más de lo digital y de lo técnico, ¿sí? Lo pueden hacer a alumnos@ebg.es. Sí, lo repito. El mail para contactar con el profesor, o sea, conmigo, ¿sí? Por dudas y consultas respecto al curso, es nolivera, o sea, quedaría nolivera, ¿sí? 2020@ebg.es, ¿sí? Y para hacer consultas en cuanto a lo técnico, que tiene que ver con plataformas, algunas cuestiones de dónde encontrar las clases grabadas o cualquier consulta de ese tipo, lo pueden hacer a alumnos@ebg.es, ¿sí? Allí les van a poder responder todas esas cuestiones que tienen que ver más ya con lo técnico y de lo que por lo menos yo no sabría responder, ¿sí? Pero están los chicos totalmente dispuestos a contestar todas sus dudas, ¿sí? Sí, precisamente, Verónica Britos, ahí anotaste eh, mi correo y está perfectamente en el chat, ¿sí? Y para lo técnico es alumnos@ebg.es, ¿sí? Bien. De todas formas, lo voy a estar repitiendo en todas las clases, y si no, también desde la plataforma académica lo pueden ver haciendo clic en el botón de contactar con el profesor. Lo va a redirigir directamente a lo que tiene que ver con las consultas que me quieran hacer llegar, ¿sí? Así que bueno, desde plataforma académica también lo pueden hacer en el botón contactar con el profesor. Ok, yendo a lo que tiene que ver con el curso en sí, vamos a
Vamos a compartir pantalla. Creo que allí están viendo lo que es mi pantalla, la diapositiva de la clase. Ok. Educación emocional, clase 1, introducción al universo de las emociones. Posterior a poner títulos, la clase 1, supe que hay libros con este título y otros trabajos que son varios, creo, sí, creo que eran como 3, 4 con el título, sí. Y bueno, no se trata de un plagio, quiero aclarar, fue algo sin pensar, o sea, en función de lo que quiero brindar, dije, este es el título de la clase y se lo mandé, espero que no haya problema con ello. Bueno, lo quería aclarar y también por si quieren buscar después los libros que tienen este título o los trabajos, ¿sí? De todas formas, no tiene ninguna relación con lo que voy a tratar en sí en la clase de hoy. Respecto a la imagen seleccionada, me pareció más que acertada, ¿no? Porque hablar de educación emocional no implica solamente hablar de emociones, ¿sí? Hay que hablar de muchas cosas, hay que considerar muchas cuestiones, y por eso justamente me parecía válido el tema, la palabra universo, ¿no? Porque es algo muy complejo, muy completo, y es que como profesionales en el área de psicología o de la salud mental, tenemos que estar más que capacitados en este área, porque nos es muy válida y muy enriquecedora para el trabajo terapéutico. Y esto lo vamos a ver ya más adelante en la última clase, ¿sí? Cuando veamos lo que es los beneficios en el área terapéutica de conocer todo esto y cómo aplicarlo a algunas terapias ya centrada en lo que tiene que ver con la emoción. ¿Sí? Así que los invito a que se mantengan hasta la última clase porque me propuse que sea lo más enriquecedor posible. ¿Bien? Y espero que así sea. Ok. Bueno. Siempre yo en la modalidad de cursos que vengo dando desde la plataforma de Education Business Group, me gusta comenzar un poco siendo quizás por allí muy teórica, ¿no? Pero como psicólogos sabrán que tenemos que estar en formación constante, renovando lo que es lo que se conoce respecto a un tema, ¿no? Y constantemente están saliendo investigaciones nuevas, entonces me parece más que válido revisar teorías que quizás por ahí puedan decir, esto ya lo sabemos, esto ya lo tenemos desde la facultad, o desde los primeros años, incluso desde la facultad, pero poder integrarlo con lo que es el trabajo terapéutico es mucho más enriquecedor y por ahí más complejo, y quizás conlleva cuestiones que no supimos enlazar en su momento, ¿no? Bien, he tomado la definición de emociones de Fredrickson y Kohn, ¿sí? En 2008, las emociones, porque me parecía muy completa, ¿sí? Si bien son muchas las definiciones que hay de emociones, esta me parecía que integraba los aspectos resaltados en cada una de ellas, ¿sí? Y también bastante clara, y tenía también algunas cuestiones que después vamos a ver al finalizar la clase, ¿sí? Las emociones corresponden, ¿sí?, una respuesta multidimensional, ¿bien?, ante estímulos externos o internos, que incorpora un nivel de tensión muscular, segregación hormonal, cambios cardiovasculares, respiratorios, viscerales, de expresión facial, procesamiento de la atención, memoria, cognición y otros factores que se despliega en un corto espacio de tiempo, ¿sí? Como podrán ver, abarca muchísimo lo que tiene que ver la definición de emoción, ¿sí? Y lo que se debe contemplar y considerar al momento de hablar de emociones. Bien. El diccionario de la Real Academia Española, sí, que me pareció válido integrarlo porque tiene que ver con lo que es el conocimiento a nivel mundial, digamos, lo que manejan todos, ¿sí? No cualquier persona va a leer investigaciones de
determinados investigadores, digamos, y teóricos, ¿sí? Abocados especialmente a este tema, quizás es más probable que lo lean de lo que tiene que ver con la RAE, ¿sí? Entonces, saber lo que la persona sabe respecto a las emociones, lo que pueden llegar a encontrar, lo que pueden llegar a leer y manejar también resulta importante. Bien, la RAE define a la emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. La percepción de un estímulo interno, pensamientos o recuerdos, o externo, desencadena cambios fisiológicos en el organismo, configurando la respuesta emocional, ¿sí? Como todos sabrán, habrán visto en internet incluso que muchas personas hacen llegar sus dudas a la RAE y la RAE tiene que estar totalmente allí dispuesta a contestar, ¿no? Entonces, saber lo que la RAE puede llegar a contestar a una persona que quiere conocer la definición de lo que es la emoción, ¿sí? También nos puede servir. Esto porque hay pacientes que nos llegan a consultorio incluso con definiciones, leyendo teorías, manejando alguna información que interpretan o perciben de una manera quizás un poco ajena a lo que se está hablando en realidad, ¿no? Hacen su propia interpretación de algunas cuestiones que pueden llegar a leer desde internet o algunas plataformas, ¿sí? Y en ese caso tenemos que estar preparados para saber intervenir, ¿sí? Hacer, eh, digamos, aclaraciones en caso de que sea necesaria y también poder corregir quizás algunos pensamientos o interpretaciones que pueden haber llegado a hacer de las definiciones. Bien. De todas formas, verán que no es muy diferente a la que se ha mencionado anteriormente y que tiene que ver con las investigaciones y los trabajos investigativos. Existen algunas confusiones en cuanto a los constructos, ¿sí? O sea, lo que es la emoción, en cuanto a lo que es afectividad y sentimiento, ¿sí? Muchas personas, incluso profesionales, podemos caer en la confusión de pensar que afectividad, sentimiento y emoción refieren a lo mismo, cuando en realidad tienen sus delimitaciones, ¿sí? Conceptuales y sus pequeñas diferencias que deben ser consideradas y contempladas, ¿bien? Especialmente al momento de hacer informes o al momento de quizás aclarar algunas cuestiones con colegas o con personas con las que se esté trabajando, ¿bien? En cuanto a la afectividad, constituye un conjunto de guiones socialmente compartidos, ¿sí? Que se adaptan y ajustan al entorno sociocultural y semiótico inmediato. Los afectos son construidos psicosocialmente e incluyen a las emociones. Se dice que el afecto es la experiencia psicológica más elemental a la que se tiene acceso mediante la introspección y constituye el núcleo central de la emoción. El afecto es un elemento irreductible cuya característica es no ser un fenómeno cognitivo per se, que se vive en el seno de los grupos más o menos bien delimitados, ¿sí? Ya les voy a hacer una aclaración. Primero les voy a leer un poquito la definición que tiene cada uno y luego les hago una aclaración en cuanto a las diferencias que tienen entre sí. Bien. El sentimiento. Los sentimientos pueden ser interpretados como intenciones y pensamientos que han sido marcados por patrones de actividad cerebral. La palabra sentimiento se utilizaba antiguamente para referirse a todas las experiencias sensoriales y subjetivas, pero actualmente en el campo de la psicología se usa para designar las experiencias subjetivas que forman parte de los individuos y que son el fruto de las emociones, ¿sí? Entonces tenemos que el afecto incluye a las emociones y el sentimiento como fruto de las emociones, ¿sí? En la afectividad tenemos que considerar el contexto, ¿sí? Los guiones socialmente compartidos, ¿sí? Que se adaptan y se ajustan a ese entorno sociocultural y semiótico inmediato. Bien. Entonces,
Lo que tiene que ver con los afectos incluye a las emociones, ¿sí? Incluye a lo que tiene que ver con lo emocional, bien, pero considera el contexto en el que se está dando esa emocionalidad, ¿sí? Y constituye el núcleo central de esa emoción, ¿sí? Y en cuanto al sentimiento, sería como el nombre que se le da a esa emoción, ¿sí? Eh, es decir, y es más, en la siguiente diapositiva lo podemos ver más claro en cuanto a lo que tiene que ver con sentimientos, ¿sí? Las emociones son estados afectivos innatos y automáticos, ¿sí? Que se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales, sirven para hacernos más adaptativos al entorno que experimentamos, ¿sí? Y los sentimientos son la toma de conciencia de esas emociones etiquetadas, ¿sí? Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Algunos ejemplos de sentimientos incluyen los celos, el dolor o el sufrimiento, ¿sí? Entonces, en lo afectivo consideramos lo que es el contexto y los grupos en los que se da esta emocionalidad, ¿sí? O sea, cómo el contexto despierta las emociones y las moviliza, digamos, genera esa movilización y lo que despierta ese contexto grupo y el nombre que se le da, ¿sí? Las emociones son innatas, son automáticas, ¿sí? Y se experimentan a través de estos cambios en diferentes niveles. Y los sentimientos tienen que ver con esta toma de conciencia de las emociones que se están experimentando, ¿sí? Y la búsqueda de un nombre para poder, digamos, expresar de forma más racional eh, el estado anímico. Con esta clasificación esto va a quedar mucho más claro, ¿sí? En cuanto a la clasificación de las emociones, están quienes nada más las conciben a las primarias y secundarias, ¿sí? Que las conciben a las primarias como básicas y a las secundarias como complejas, ¿sí? Y desde la terapia centrada en la emoción se considera las instrumentales, ¿sí? En cuanto a las primarias, tiene que ver con los estados emocionales determinados biológicamente, ¿sí? Cuya expresión es universal e innata. Alegría, tristeza, enojo, miedo e ira. Son las que parecen haber recibido mayor acuerdo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay diferentes autores que no contemplan las mismas emociones como primarias. Algunos contemplan a una más, otros no la contemplan, ¿sí? Por ejemplo, eh, algunos pueden tomar el de desagrado también, pero en realidad las que mayor acuerdo han tenido, digamos, en función de muchas investigaciones, fueron estas, ¿no? De alegría, tristeza, enojo, miedo e ira, ¿sí? Se trata de emociones determinadas biológicamente, de comienzo rápido y duración limitada, ligados a conductas fundamentales para la supervivencia. Dado su valor adaptativo, este repertorio emocional estaría presente en todas las especies, ¿sí? En otras especies. Bien, esta es lo que tiene que ver con el sistema límbico, ¿sí? Que es esta parte del cerebro abocada a la supervivencia. Bien, recuerden que las emociones tienen una función comunicativa. ¿Mm? Entonces, esa función comunicativa nos está queriendo dar cierta información justamente para mejorar nuestra adaptación al medio. ¿Mm? En cuanto a las emociones secundarias, se trata de un amplio abanico de estados emocionales que surgen de la combinación de emociones primarias. Por ejemplo, el resentimiento surgiría de la combinación de tristeza y rabia, ¿sí? El reconocimiento de estos estados emocionales se logra a través de la teoría de la mente, es decir, la capacidad de adscribir estados mentales a nosotros mismos y a los demás. Bien,
hecho que nos permite significar y predecir las acciones de las personas que nos rodean. Es lo que tiene bastante relación con la empatía, ¿sí? La teoría de la mente y la empatía tienen una relación muy íntima, ¿sí? Están totalmente ligados, ¿bien? Y también están ligados con lo que a nivel neurológico se podría decir son las neuronas espejo, ¿sí? Entonces, con estas emociones secundarias podemos considerar muchas cosas. Las emociones primarias, ¿sí? Y todo lo que a nivel sistema límbico refiere, ¿sí? Que ya lo vamos a aclarar más adelante, ¿sí? La teoría de la mente, ¿sí? Es decir, la capacidad de eh, poder pensar sobre los pensamientos de alguien, sí, poder, digamos, anticipar un pensamiento en otra persona y también en nosotros mismos, ¿sí? Estas emociones secundarias tienen, digamos, desde la terapia centrada en la emoción, precisamente, se dice que estas emociones secundarias o complejas tienen que ver más con la creencia previa, ¿sí? Que con la emoción o que con la situación concreta en sí. ¿Esto qué quiere decir? Todas las creencias previas que podemos llegar a tener de una emoción o de la situación que estamos viviendo y que moviliza cierta emoción, ¿sí? De cierta forma complejiza a esa emoción primaria, ¿bien? Entonces podemos manifestar emociones mucho más complejas porque incluyen la combinación de dos emociones quizás primarias, ¿sí? Y están ligadas a creencias previas que la persona puede llegar a tener. Bien. Estas emociones secundarias son las que suelen ser consideradas como de difícil salida, ¿sí? Y son las que, con las que la persona puede llegarnos a la terapia, ¿sí? Es decir, la persona al tener un conflicto entre dos emociones o tener dos emociones y no poder quizás darle un nombre o, digamos, al reconocer la complejidad de dicha emoción, ¿sí? Y quizás no, digamos, sostenerla en el tiempo a partir de esa creencia previa que puede ya tener, entonces ahí es donde quizás se debe hacer el hincapié en el trabajo terapéutico, ¿sí? Estas emociones secundarias son las que precisamente están relacionadas con lo que el autor Erckmann, ¿sí? Menciona con el periodo refractario, ¿sí? Que es la forma en que interpretamos el mundo, ¿sí? De forma coherente y consistente con la emoción. Bien, o sea, todo lo que le digamos a la persona en el momento que está sintiendo una emoción, si está en un periodo refractario, nada que no justifique esa emoción o que la sostenga, por así decirlo, no es asimilado, no puede ser asimilado por esa persona, ¿sí? Eh, Esto es justamente lo que el mismísimo autor Ekman decía que tenía que ver con la visión de la emoción. ¿Sí? La persona, muchos autores hablan de unos determinados lentes, ¿no? Es decir, la persona está enojada y, por ejemplo, cuando hacemos trabajo con niños y trabajamos emoción, podemos decir que estamos con unos anteojos oscuros o unos anteojos rojos, ¿sí? Digamos, designando un color para cada emoción. Oscuro podría ser para las emociones que tienen que ver más con la tristeza, el desánimo, ¿sí? Y lentes rojos, por ejemplo, para lo que tiene que ver con emociones como enojo, rabia, resentimiento, ¿sí? Entonces, eh, esto está íntimamente ligado con lo que decía Herman de la visión de la emoción, ¿bien? Que tiene justamente relación con estas creencias previas que la persona puede tener, digamos, respecto a la emoción primaria que apareció, ¿sí? Porque aparece de manera innata, automática, ¿sí? La complejizó y entonces es necesario, digamos, hacer un trabajo y no hay una salida muy clara para esa emoción que se está experimentando. Y al tener una visión de esa emoción, al entrar en ese periodo refractario del que hablaba Herman,
la persona difícilmente puede asimilar algunas cuestiones que tienen que ver con otras cosas que no sostengan ni justifiquen o mantengan esa emoción. De allí también se fundamenta el trabajo de la validación emocional, ¿no? El poder validar esa emoción y después el trabajo, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante y me estoy adelantando un poquito. Pero como para que quede un poquito más claro esto de por qué la teoría de la mente tenía relación con las emociones secundarias o complejas. ¿Mm? Y para que quede también un poquito más claro y completo. Bien, en cuanto a las emociones instrumentales, ¿sí? Que como les decía, es una categoría que es concebida por la terapia centrada en la emoción, ¿sí? De Greenberg, consideradas emociones falsas o de manipulación. La persona no la experimenta, pero utiliza la expresión aprendida para lograr algún objetivo, lo que se conoce como lágrimas de cocodrilo. Y es decir, la persona no está experimentando esa emoción, simplemente está utilizando un lenguaje no verbal, quizás aprendido previamente para poder lograr determinados objetivos. Bien. Conociendo lo que es los aspectos que tienen que ver con lo biológico en cuanto a las emociones primarias, ¿sí? Y la manera en que se dan las emociones son fácil, digamos, es más fácilmente, eh, digamos, visible esto de las emociones instrumentales o, digamos, si son falsas, si están siendo utilizadas para algún objetivo, conociendo cómo se dan las emociones, la función que cumple y cómo es la complejidad de la misma, digamos, a todo lo que conlleva, quizás se nos haga mucho más claro poder identificar a estas emociones instrumentales. Bien. En cuanto a la intervención cultural, ¿sí? Para algunos autores la experimentación de las emociones, a ver un momentito, ahí, varía en cada cultura, dado que el aprendizaje de conceptos y creencias es diferente en cada una de ellas. Esto queda demostrado en las distintas etiquetas dadas a las emociones, en la evaluación que de estas existe y en la determinación de los comportamientos que tienden a despertar ciertas emociones específicas. ¿Sí? Digamos, desde este mismo trabajo de investigación de donde extraje y que les voy a facilitar después para que puedan, digamos, tener y contar con esta bibliografía. No estoy recordando bien ahora un autor que específicamente decía que, por ejemplo, la expresión emocional en algunas culturas por parte de los hombres, por ejemplo, era visto como signo de debilidad, ¿no? Entonces eso en cierta forma determina la manera en que ese hombre va a expresar la emoción, por ejemplo, de tristeza, ¿sí? Tanto afectividad, sentimiento y emociones están determinadas, ¿sí? Aparecen eh, influidas por la cultura y las representaciones sociales que hay de las emociones y la manera de expresarlas y la manera de decirlas, ¿sí? Así también, por ejemplo, en algunas culturas, el hecho de la partida de algún ser querido, ¿sí? El fallecimiento de un ser querido puede ser visto como motivo de alegría, mientras que en otras, y digamos, la persona reacciona de manera diferente, expresa sus emociones de una manera diferente, mientras que en otras culturas es un momento de luto, de total silencio, de tristeza, ¿sí? Mucha tristeza, entonces la expresión de la emoción también aparece determinada por esa cultura y lo que los guiones sociales pueden eh, intervenir, digamos, la manera en que esos guiones sociales intervienen, ¿no? La universalidad de las mismas estaría dada por los mecanismos biológicos que se suceden, ¿sí? Igual esto es relativo, ¿por qué?
por ejemplo, si consideramos los mecanismos biológicos, ¿sí? Es decir, lo que es los neurotransmisores, hormonas, las tensiones musculares, las posturas y todo esto que tiene que ver en lo relativo a cualquier emoción específica, puede variar en el sentido de que hay digamos, cada sujeto es particular, ¿sí? Y hay cerebros que funcionan diferente, ¿sí? Esto como psicólogos o terapeutas ya lo deben saber, ¿sí? Así, por ejemplo, una persona con autismo tiene, digamos, sus dificultades en el área emocional, ¿no? Entonces, eh, decir que la universalidad está dada por los mecanismos biológicos que se suceden es para tomar en cierta forma de una manera relativa, ya que cada cerebro es único y sabemos que muchas veces digamos, algunas lesiones o cuestiones a nivel cerebral, ¿sí? Otras cuestiones a nivel cerebral pueden también influir en lo que son los mecanismos biológicos que se suceden, ¿no? Bien, acá creo que, a ver, ok. En cuanto a las características de las emociones, sí, eh, son muchas, sí, o sea, al haber tantos trabajos, múltiples investigaciones en torno a las emociones, se obtienen muchísimas características y se pueden leer diferentes características de las emociones. Bien, en la bibliografía les voy a estar dejando también un material en el que se compilan estas características desde los diferentes autores, ¿sí? Entonces, como característica tenemos que son procesos espontáneos, sentidos corporalmente, crean un estado de disposición a actuar, ¿sí? Una motivación a la acción. Por ejemplo, una sensación de asco predispone al rechazo de la situación, ¿sí? Generan enlaces en la memoria de escenarios con la misma base emocional, ¿sí? Esto que les decía, justamente en lo que tenía que ver con las emociones secundarias, las creencias previas, las representaciones, recuerdos que podemos tener respecto a ciertas emociones, las puede complejizar, ¿sí? Por medio de estos enlaces de memoria precisamente. Conllevan pensamientos asociados que tienden a confirmar, alimentar y mantener la emoción activada. ¿Mm? Implican una necesidad por resolver o satisfacer. Por ejemplo, la necesidad de ser querido o confortado ante la pérdida o el abandono, digamos la emoción de tristeza, o la necesidad de seguridad y protección ante la amenaza, en el caso de la emoción de ansiedad. Eh, los que manejamos lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Sabemos que poder entender esas sensaciones que se suceden, ¿sí? Eh, en un ataque de pánico, por ejemplo, ya sea síntomas de una ansiedad o parte, digamos, también de un diagnóstico, ¿sí? El comprender esas sensaciones y, digamos, perder el temor a esas sensaciones juega un papel muy importante, que no es fácil de lograr, que conlleva un trabajo, una buena alianza con el paciente y precisamente es entender, ¿no? Es la funcionalidad de estas emociones, es decir, lo que la emoción está comunicando. Entonces, a veces sin darnos cuenta estamos haciendo un trabajo a nivel emocional. Bien, podemos llegar a leer teorías y decir, esto se hace, así lo puedo hacer, digamos, hacer una planificación terapéutica, pero eh, hacerlo de la manera consciente, digamos, estoy trabajando con emociones y lo estoy haciendo para este objetivo, digamos, es mucho más enriquecedor y más productivo en lo que el trabajo terapéutico refiere, pero bueno, me sigo adelantando, continúo.
La expresión emocional no verbal implica la expresión facial, el tono de voz, el contacto visual, los gestos, la postura y el movimiento corporal. Bien. Y las emociones tienen patrones efectores, respiratorio, posturas faciales, particulares para cada emoción, que quedan bajo control voluntario. ¿Sí? Es decir, digamos, Bloch se sabe, digamos, que las emociones aparecen de manera automática, ¿sí? Es decir, no es que la persona controla la aparición de esa emoción, sino que se da de manera innata y se da, digamos, de manera automática, ¿sí? Pero los patrones, digamos, que tienen que ver con lo efector, digamos, lo que se sucede a esas emociones, es lo que, según este autor, se puede llegar a controlar, ¿sí? Por ejemplo, regulando la respiración al momento de determinada emoción, ¿sí? Lo posturo facial también, o sea, darnos cuenta, ser conscientes de esa emoción, es decir, al hacernos conscientes de ellas, al, digamos, reconocer el sentimiento, podemos tener un mayor control de estos patrones efectores, ¿sí? Ok, en cuanto a la función de las emociones, ¿sí? Esto está desde Greenberg, ¿sí? Que también les voy a facilitar en la bibliografía. La función evolutiva, ¿sí? Las emociones tienen una función evolutiva que es brindarnos información importante, ¿sí? E impulsan conductas que nos permiten mantenernos a salvo. Bien, una función motivacional. La motivación para llevar a cabo objetivos valiosos es dirigida por las emociones y cambian si nos acercamos o no a las mismas. Y la función vincular, ¿sí? Es decir, la forma en que nos vinculamos con una persona depende de las emociones que despierta en nosotros. ¿Sí? Esto es lo que guarda relación justamente con la afectividad, ¿sí? Es decir, aquello que en el contexto, ¿sí? Se puede contemplar en cuanto a las emociones. Bien. También, bueno, en cuanto a lo evolutivo, esto de que habla de que las emociones nos brindan información importante y que impulsan conductas que nos permiten mantenernos a salvo, precisamente hay autores que explican esto de que, eh, digamos, el sistema nervioso es lo que está a priori, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con los sistemas cognitivos y sus leyes, ¿sí? Es lo que eh, estaría dado, digamos, por la historia y la evolución de la persona, ¿sí? Digamos, a medida que va creciendo. Igual esto ya lo voy a explicar más clarito cuando toquemos la parte de la biología, ¿sí? Muy bien, en cuanto a esto de lo vincular, ¿no? Que decíamos justamente de que la función vincular era una de las funciones de las emociones, hay que considerar la teoría del apego. Bien. Bowlby conceptúa el apego como cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o conservación de la proximidad con otro individuo reconocido parlamentariamente al que se le considera más capacitado para enfrentarse al mundo, ¿sí? Entonces aquí tenemos más claro, por así decirlo, o cuestiones que hay que considerar en cuanto a la función vincular de la emoción. Bien. Se ha demostrado, ¿sí? Diversas investigaciones han demostrado, ¿sí? Que los tipos de apego en cierta forma determinan las emociones predominantes en las personas, ¿sí? Si bien las emociones predominantes presentan diferencias según la etapa vital, ¿sí? En términos generales, eh, no sé qué tan familiarizados están con las teorías del apego. Puedo hacer por hacerles una breve síntesis, se hizo una prueba que se llamaba la situación extraña en su momento, de hecho creo que es en 1978, ¿sí?
por Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, ¿sí? Que precisamente ponían a los niños en una situación extraña, considerada extraña, si tenemos en cuenta el contexto, si era una habitación con una persona, un extraño para ellos, y sus cuidadores se retiraban, ¿bien? Y al momento en que sus cuidadores se retiraban, se analizaban las respuestas que este niño tenía ante la separación, ¿bien? Y así determinaron un apego seguro, un apego ansioso ambivalente y un apego evitativo, ¿sí? Y existen discusiones en cuanto a lo que tiene que ver con el apego desorganizado, pero como tiene características de lo que es el ansioso ambivalente y el evitativo, es algo que aún se mantiene en discusión y que muchos no consideran. Sí, en cuanto al apego seguro, los niños mostraban angustia cuando sus cuidadores se separaban de ellos, y cuando estos regresaban podían desenvolverse positivamente, estaban perfectamente en cuanto a la devolución, se mostraban seguros y confiados con la persona extraña, ¿sí? Bien, en este tipo de apego hay menores índices de ansiedad e inseguridad, mayor seguridad, comodidad con la cercanía de otros, confianza en la búsqueda de apoyo, expresiones predominantemente ligadas a la alegría, sesgo favorecedor de la vergüenza, ¿sí? Por ejemplo, esta capacidad de hacer preguntas en una clase o de pedir ayuda, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el sesgo favorecedor de la vergüenza, ¿bien? Suelen permitir las expresiones de las emociones negativas con logrado control y conciencia. Búsqueda de soluciones y bajos niveles de tristeza y apatía, ¿sí? Es decir, las personas en las que se pudo, digamos, conocer, se pudo, digamos, determinar que tenían un apego seguro, se observaban este tipo de estilos, ¿no? Estilos de apego y estilos de expresión de las emociones y la manera en que se adaptaban al medio. Como les dije, son diferentes la manera en que lo van a expresar, ya sea en edades tempranas, digamos, en la etapa adolescente y en la etapa adulta, ¿sí? Pero en términos generales, estos que están enumerados allí en la diapositiva son precisamente los que se pueden visualizar de manera, digamos, mayoritaria en estas personas, ¿no? Hay presencia de un repertorio emocional balanceado, ¿sí? Y apertura a la experiencia emocional. Conocer este tipo de cosas, por ejemplo, nos va a servir a nivel pronóstico. Bien, por ejemplo, tener una persona que tiene apego seguro es de buen pronóstico, más allá de que, obviamente, puede llegar a presentar sus desregulaciones o lo que fuera, pero con un mejor pronóstico que una persona, por ejemplo, con un apego evitativo, ¿sí? De allí la importancia de conocer la historia de las personas, ¿no? y la etapa de desarrollo. Bien, en cuanto al apego ansioso ambivalente, ¿sí? Kochanska señala que este grupo exhibe la mayor disminución en el desarrollo de emociones positivas entre los 9 y 33 meses, ¿sí? Y el mayor malestar en episodios dirigidos a elicitar emociones positivas. Enojo, preocupación es una de las ambivalencias muy predominante en ellos. El miedo es su emoción más fuerte. Inseguridad, vergüenza y altos niveles de afectos negativos, ¿sí? En este tipo de apego, digamos, este tipo de apego se asocia con la presencia de conflictos emocionales internos, ¿sí? En el caso de la situación esta de investigativa que les decía de justamente Ainsworth, Blehar, de la situación extraña, cuando los cuidadores se apartaban del niño, el niño se mostraba muy angustiado, no sabía si el cuidador iba a volver o no. Cuando volvían seguían demostrando inseguridad, se seguían mostrando preocupados, con miedo a volver
a quedar, digamos, en esa situación y no demostraban confianza hacia la persona extraña que estaba allí presente, ¿sí? Y bueno, precisamente se asocia, ¿no?, con la presencia de estos conflictos emocionales internos. Se dice que en este tipo de apego ansioso ambivalente, las madres suelen responder de manera hostil, ¿sí?, por así decirlo, o incongruente a las necesidades afectivas del niño. Por ejemplo, un niño que representa una rabieta o que se muestra triste y una madre que reacciona de manera hostil, ¿sí? Y otras veces puede reaccionar de otra manera, entonces el niño no sabe qué esperar frente a determinadas expresión de las emociones, ¿no? Entonces, por allí demuestra justamente esta ambivalencia entre enojo, preocupación, ¿sí? Es como decir, no sé cómo vas a reaccionar, no sé si puedo confiar, ¿no? Entonces determina que a futuro, en cierta forma, la manera, digamos, las emociones aparezcan de esta manera, ¿no? Y que el miedo sea la emoción predominante. Precisamente habrán visto que en la película Intensamente, que es muy buena para trabajar justamente emociones con niños, ¿sí? Cuando ponían la cabeza de la madre, cuando ponían la cabeza del padre y cuando ponían la cabeza de la nena, había como una emoción predominante diferente en cada una, ¿sí? Y en algunas se veía como esto del apego seguro, ¿no? Del repertorio emocional balanceado, ¿sí? Y en otras estos conflictos internos, ¿no? Y también se veía como en algunos predominaba lo que tenía que ver con el miedo, justamente, que era representado con un color, y en otros predominaba la alegría, ¿sí? O la tristeza, ¿bien? Y también se queda demostrado eh, muy bien logrado, diría yo, esto de la complejidad de las emociones que empiezan a sucederse precisamente ligados a nuevas creencias, a nuevas situaciones, a nuevas experiencias, ¿no? Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con el apego evitativo, ¿sí? En esta clase de apego, en la situación extraña, los niños, cuando el cuidador se retiraba, demostraban indiferencia total, cuando volvía también, entonces era como si hubiera un distanciamiento emocional con el cuidador, ¿sí? Por lo general se dice que tiene que ver con una relación con sus cuidadores en la que no se ha respondido a sus necesidades afectivas, ¿sí? Entonces, o se ha respondido de manera hostil. Entonces el niño decide que lo mejor es la inhibición de determinados afectos, ¿no? Opta por la inhibición de los afectos para evitar ciertas respuestas en sus cuidadores, considerando que esta es la mejor estrategia para afrontar determinadas situaciones. Encontramos así indiferencia, distancia emocional, evitación, autosuficiencia compulsiva, ansiedad y predominio de hostilidad, ¿sí? Sesgo hacia el no reconocimiento del afecto negativo, ¿sí? Es decir, puede ser hostil, pero se muestra positivo, ¿no? Esto de la autosuficiencia compulsiva, precisamente. Temerosos, predominan las emociones negativas, menor alegría, más interés y menos vergüenza y miedo, ¿sí? Presenta una tendencia a la minimización del afecto, ¿sí? En el caso del apego negativo. Bien, y este es, por así decirlo, el de peor pronóstico, ¿no? Porque la persona difícilmente esté dispuesta a hacer conciencia de esas emociones, hablar de las creencias que pueden estar complejizándola, o los recuerdos, emociones, se muestra autosuficiente, seguro, ¿no? Entonces, allí también hay que considerar muchas otras cuestiones en el momento de trabajar a nivel terapéutico. Y también tenemos que considerar que
puede tratarse algo propio de la etapa vital, ¿no? Como ser en el caso de los adolescentes. Bien. Sin embargo, todo esto queda demostrado y se puede observar en la situación terapéutica de manera más clara. De alguna forma siempre nos podemos valer de determinadas estrategias para poder determinar si se trata de lo que tiene que ver con eh, el tipo de apego, ¿no? Conocer estos aspectos nos informa no solo sobre las emociones predominantes en estas personas, ¿no? Sino además sobre los mecanismos de afrontamiento y la regulación emocional que estas personas van a tener, ¿sí? Por ejemplo, el apego evitativo tiene un mecanismo afrontativo del tipo más disfuncional, ya que inhibir la emoción o negarla no es una salida, por así decirlo, favorable o, digamos, lo mejor, digamos, a nivel salud, ¿no? Entonces, conocer esto del apego también nos puede ser muy útil para conocer este tipo de cuestiones también. Eh, Muy bien. Pasando ya a lo que tiene que ver con la respuesta multidimensional de las emociones, ¿sí? Es decir, la parte más biológica. ¿Se acuerdan que al principio yo cuando les leía la definición de emoción decía que tenía que ver con una respuesta multidimensional? Bueno, precisamente ahora vamos a entender lo que, digamos, a lo que refiere precisamente con esta respuesta multidimensional, ¿no? Y lo que determina. En cuanto a nuestro cerebro, McLean en 1974 habló de un cerebro trino, ¿sí? Donde cada uno, es decir, por decir así, de estructuras, ¿no? Es conquista de una etapa evolutiva hacia mayores grados de autonomía y eficacia adaptativa, ¿sí? Estos tres niveles son, que es precisamente lo que me estaba adelantando recién, ¿no? Esto de que hay un sistema nervioso a priori, sí, pero digamos que tiene que ver con el sistema límbico cerebral y que tiene que ver con la adaptación y la supervivencia. Bien. En cuanto al primer nivel o el cerebro reptiliano, si al que se refería este autor, dice que tiene que ver o está referido a las estructuras de nuestro tronco encefálico, posibilitando los comportamientos básicos para mantener la vida. En cuanto al cerebro mamífero, se refiere a estructuras encargadas de las conductas de cuidado y protección de la prole, lucha, escape, búsqueda de placer y evitación del dolor. Es el que está más relacionado con lo que tiene que ver el sistema límbico, ¿sí? Y bueno, el neocórtex, que proporciona la base de los procesos superiores cognitivos y lingüísticos, ¿sí? Es lo que algunos autores consideran como la parte racional o lo último que se ha desarrollado en periodos más avanzados de la especie humana, ¿sí? Consideran que, considerando esta filogénesis, tenemos que considerar que en un principio el cerebro tenía una parte reptiliana y mamífera más que y que fue desarrollando posteriormente todo lo que tiene que ver con el neocórtex, ¿sí? El sistema reptiliano y mamífero es los que guardan mayor relación con lo que tiene que ver las emociones, ¿sí? Recordarán que las emociones tienen una función adaptativa, ¿sí? Por ejemplo, al mencionar lucha, escape, se nos puede venir sentimientos de ansiedad, ¿sí? Eh, y bueno, y guardan relación con precisamente el sistema límbico. En relación con todo esto, eh, desde Greenberg y desde la teoría centrada o focalizada en la emoción, se encuentra una división doble de la mente, ¿no? Así como MacLean se da una división trina en el cerebro,
autores como Greenberg eh, y Paul Schubert, perdón, ¿sí? Eh, van a considerar, también Daniel Goleman, ¿sí? Van a considerar que existe una mente racional, ¿sí? También considerada como cerebro nuevo, o mente emocional, considerada también como cerebro antiguo. La mente racional es la que tiene que ver con la neocorteza, ¿sí? Esto que hablábamos de que tenía que ver más con el raciocinio y lo que se desarrolló posteriormente en la especie humana. Pensamientos de manera lógica y analítica y un razonamiento y autoconciencia, ¿sí? La mente emocional o cerebro antiguo, según lo encontraremos, digamos, estas definiciones lo encontraremos según el autor, ¿no? Tienen que ver con el sistema límbico, hablan de sistemas, sentimientos y emociones, deseos y estrategias dirigidos a sobrevivir, ¿sí? Daniel Goleman precisamente es quien va a decir que estas, digamos, ambas mentes, ¿sí? Porque él habla de mente racional o mente emocional, ¿sí? Son semi-independientes, ya que el sistema, digamos, la mente racional, ¿sí? O los pensamientos tienen que ver con los sentimientos, guardan relación con los sentimientos, ¿sí? Y los sentimientos son esenciales para el pensamiento, ¿sí? Además, que considera esto de la evolución humana en la que en un principio teníamos un sistema reptiliano y sistema límbico, ¿sí? Es decir, algo más adaptativo y que fue evolucionando a una neocorteza, ¿sí? A un raciocinio y en función, digamos, de ese contexto, ese medio que exigía nuevas adaptaciones, ¿no? Entonces, eso explicaría la relación íntima que existe entre la mente racional y la mente emocional. Sí, ambas son semi-independientes y ambas trabajan juntas. Bien. También va a hablar de un secuestro emocional, ¿sí? Que se refiere a cuanto más intensa la emoción, menor es la capacidad de la mente racional, ¿sí? Es decir, por ejemplo, frente a una situación de mucho enojo, podemos responder o usar un mecanismo afrontativo disfuncional, ¿sí? Dado que la mente racional baja su funcionalidad. Bien. Muchas veces tiene que ver con la falta de toma de conciencia de esa emoción, lo que determina este secuestro emocional, ¿no? Y también utilizaban esto de la mente racional y la mente emocional para explicar que precisamente eh, existían personas que sabiendo demasiado demostraban conductas más asociadas con la tristeza, la depresión, el aislamiento, y las personas que no demostraban, por así decir, un IQ muy alto, eran personas totalmente felices, líderes, podían tener una expresión en el grupo muy asertiva. Entonces era como fueron, digamos, las cuestiones que llevaron a determinar que el EQ, ¿sí? Que es la inteligencia emocional, de la que vamos a hablar más profundamente mañana, era mucho más relevante e importante que el IQ. Es más, las empresas actualmente consideran esto mucho más importante, ¿no? A la hora de hacer contratos de personas. Bien, es decir, el desenvolvimiento que tiene, la manera en que se relaciona con nosotros, la empatía que puede llegar a tener con sus semejantes, la manera en que afronta y determinadas situaciones y conflictos. Bien, entonces todo eso está más relacionado con lo que tiene que ver con la mente emocional, sistema límbico, que con lo que tiene que ver con la mente racional. Sin embargo, ambas están interrelacionadas y son semi-independientes, como les dije en un principio. Bien, en cuanto a hormona y neurotransmisor, ¿sí? El cerebro funciona por medio de conexiones eléctricas y reacciones químicas. De estas últimas, los neurotransmisores
tienen un papel muy destacable en las emociones. A manera de definición previa, hormona es una sustancia química de acción especializada que, actuando como mensajera, controla tejidos y órganos situados en cualquier parte del organismo, en aquellas células que responden al estímulo que provocan, ¿sí? Entonces la hormona va a aparecer íntimamente relacionada con lo que tiene que ver con la conexión con los órganos. Y el neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona, ¿sí?, que es un tipo de célula del sistema nervioso, a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis, ¿sí? Aún así, esto de los neurotransmisores es muy básico en lo que a psicología refiere. Sin embargo, cabe la aclaración en lo que a emociones respecta, ¿no? Cuando se libera un neurotransmisor, este va solo hacia un tipo de célula, es decir, las neuronas, que se envían la información mediante sinapsis. Las hormonas se comunican con los órganos. El órgano dependerá del tipo de hormona que sea liberada, ¿sí?, dando igual la distancia donde se encuentren viajando por el torrente sanguíneo. La hormona es liberada por la glándula endocrina al torrente circulatorio. El neurotransmisor es liberado por las neuronas en el espacio sináptico que existe entre ellas y se forma en las vesículas sinápticas. Sin embargo, algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, ¿sí?, como es el caso de la noradrenalina o la norepinefrina, que interviene en la emoción de la tristeza y es secretada tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellos. Bien, cabe destacar que la hormona tiene un tiempo más largo de acción, ¿sí?, y por lo tanto el tiempo de efecto de una hormona es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor. En cuanto a las influencias tanto de los neurotransmisores como de las hormonas, se dice que los neurotransmisores y las hormonas tienen mucho que ver en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos. En cuanto a lo que provoca su liberación, además de la parte química, está el instinto humano y la conducta de cada uno, que también juegan un papel importante, ¿sí? Es decir, el contexto y lo que uno hace en su contexto va a determinar, digamos, la liberación de determinadas hormonas o neurotransmisores, según fuera el caso, ¿no? Y bueno, también el instinto humano, por esto que decíamos del sistema límbico, que está precisamente diseñado para la adaptación de la persona. Recuerden que la emoción tiene una función comunicativa, entonces siempre que aparecen, si bien lo hacen de manera automática e innata, aparecen como una señal de alerta para el mecanismo que debe ser considerada y tomada en cuenta, ¿no? Y que determina, ¿no?, también este movimiento a nivel químico. ¿Bien? La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores que luego convierten estas emociones en sentimientos, ¿sí? Los neurotransmisores más importantes son la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, el cortisol y la oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en la que trabaja nuestro cerebro y por consiguiente nuestro organismo. El cerebro es el que se encarga de convertir a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos. Bien. Entonces, esto es para ya dejar mucho más claro esto de que a nivel biológico se suceden muchísimos movimientos, ¿sí?, determinados por las emociones, ¿sí?, y que hacernos conscientes en cierta forma de esas emociones, es decir, lo que estamos experimentando, lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, y poder
ponerle un nombre, ¿no? O sea, como dice allí, convertir a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos, ¿no? Poder ponerle un nombre a eso que nos está sucediendo es, digamos, una de las cosas más validadas a nivel de educación emocional, ¿sí? Así como también poder, por teoría de la mente, ser capaz de interpretar, ¿sí? Por medio de las conductas y expresiones corporales o cuestiones de la conducta no verbal que podemos observar en otro, determinar la emoción de esa persona y poder actuar acorde a ello, ¿sí? Una diferenciación a considerar es que estado de ánimo no es lo mismo que activación emocional. El estado de ánimo es suave pero continuo, mientras que la activación emocional es intensa pero de corta duración, ¿sí? Por ejemplo, en relación a la irritabilidad, sería como sentirse ligeramente molesto todo el tiempo con una predisposición a la activación del enfado, ¿sí? Es decir, el estado de ánimo predispone a cierta activación emocional, ¿sí? Un estado de ánimo desdeñoso puede llevarnos, por ejemplo, al desprecio, ¿sí? Un estado de ánimo de susceptibilidad y apresividad puede conducir a la activación del miedo, ¿bien? Como ser, por ejemplo, estar ante una situación en la que nos podemos sentir inseguros, vamos aprensivos y susceptibles, entonces eh, cualquier cosa determina la activación emocional del miedo, ¿no? Como cuando estamos viendo una película de terror y de pronto hay un ruido muy fuerte y reaccionamos con una activación emocional debido a que nuestro estado de ánimo sí que es suave, continuo, sí, o sea, al ser suave no es muy fácilmente percibible o muy fácilmente hacernos conscientes del mismo, ¿sí? Pero nos predispone a cierta activación emocional, bien que esta sí es intensa y de corta duración, bien. Todo esto desde Erckmann, ¿sí? De quien también les voy a estar facilitando en la bibliografía para que puedan después leer e informarse si quieren profundizar en cuanto a todas estas cuestiones. Como sabrán, es una hora de clase, trato de llegar con todo lo que, digamos, hemos planificado para cada clase, así que quizás si voy muy rápido, pueden anotar sus dudas y consultas y si tengo tiempo, si no me he excedido demasiado con la hora, los puedo leer en el chat y contestar ahora en el momento de la clase en vivo. Y si no, vamos a ir directamente a lo que sería desde plataforma con la opción de contactar con el profesor o al mail nolibera2020@ebg.es, ¿sí? Y obviamente todo lo que tiene que ver en cuanto a teoría y lo que estoy expresando, ¿sí? Cuando hablamos de estados sostenidos por prolongados periodos de vida o toda la vida, podemos hablar de rasgos emocionales o de personalidad, ¿sí? Es decir, cuando una persona posee un estado de ánimo de irritabilidad sostenido durante mucho periodo de tiempo, ya estamos hablando de un rasgo de personalidad, ¿sí? O un rasgo emocional propiamente dicho, ¿no? Entonces, también considerar esto al momento de cuando recibimos a una persona en terapia, ¿no? Desde cuándo se siente, cómo se siente, qué nombre le da a ese sentimiento, a esa emoción, ¿no? El nivel de conciencia que tiene, la historia de vida, es decir, eh, quizás aspectos de crianza que pueden determinar en cierta forma, como habíamos visto el tema del apego, eh, lo que le está sucediendo o lo que está experimentando, ¿no? Y poder resignificar todas esas cuestiones nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? De allí la importancia de considerar todas estas cuestiones que he tratado de desarrollar a lo largo de esta clase. De hecho, estaba viendo si me excedí 15 minutos más, por lo que, de hecho, les iba a proponer que cualquier duda o consulta me la hicieran llegar a
ya sea desde la plataforma, repito, desde el botón contactar con el profesor, o desde directamente al mail administrativo de nolivera2020 @ebg.es. ¿Sí? Bien, quiero aclarar en cuanto a las lecciones. ¿Sí? Desde la plataforma educativa ustedes van a poder acceder a unas lecciones que son totalmente obligatorias para poder acceder después finalizado el curso a la certificación. De todas formas son solo 5 preguntas con modalidad verdadero o falso, nada que no se haya hablado o explicado en la clase. Les voy a facilitar también las diapositivas, ¿sí? Que les van a ser de ayuda incluso al responder las cuestiones que se han puesto en el examen, ¿sí? Así que pueden quedarse tranquilos en ese sentido, no es nada complejo ni nada, digamos, extremadamente teórico, todo se ha hablado, todo se ha explicado en la clase. He tratado de ser clara, les pido disculpas si tengo que ir un poquito acelerada, pero trato de llegar con todo y que precisamente al momento de ir al examen no se encuentren con algo que no se haya hablado en la clase virtual. ¿Sí? Estas clases quedan grabadas, ¿sí? También pueden acceder a las mismas desde la plataforma educativa o desde la plataforma de YouTube, de Education Business Group. ¿Sí? Allí van a encontrar también el link de la clase grabada, ¿sí? Subida a la plataforma. Bien, creo que puedo ir cerrando. Mañana voy a ver si puedo ser un poquito más sintética para poder leer algunas de sus preguntas en el chat y responderlas en la clase en vivo, ¿no? Pero de todas formas, como les dije, queda a su disposición el contacto conmigo. Eso sí, les voy a pedir paciencia porque somos muchos. A veces llegan muchísimas preguntas, entonces voy respondiendo en función de cómo van llegando y también haciéndome tiempo, ¿no? Ya que hay que preparar las clases, hacer una introducción previa y bueno, el trabajo que en sí podemos llegar a tener como terapeutas. Bien, bueno, creo que no queda nada más por decir. Me despido. Saludos a todos, abrazos virtuales desde Argentina. Espero que estén muy bien y los espero mañana y durante todos los días de esta semana porque vamos a ir complementando la información que se va dando y se van a ir clarificando cuestiones que hemos visto hoy, por ejemplo, van a ir quedando mucho más claras en la sucesión de las clases y al final de las mismas van a tener un repertorio de mayor herramientas, tanto en lo teórico como en lo práctico, para poder implementar a nivel sesiones terapéuticas, ¿no? Bien, si bien yo soy cognitivo-conductual, me gusta ser un poco ecléctica en la teoría, considero que todas las teorías son válidas y tienen algo válido para transmitir y que de todas se puede obtener alguna herramienta y algo que enriquece la práctica siempre, ¿no? Entonces, bueno, los saludo, les envío muchos besos y que estén bien.